Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Ya noche de viernes, gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares. Bueno, pues en este puente de octubre-noviembre, pues ya es interesante, digo, se acerca de lo que es el primero Día de Muertos de los Niños y el Día de Muertos de los Adultos Mayores. Así es. Digo, hay muchos lugares con muchas tradiciones. Hablamos de Michoacán, hablamos de Tasco, hablamos de Ocotepec, aquí en Morelos. También en el Distrito Federal, en Mixquic también. Digo que son verdaderamente formidables el poder tener ese acercamiento y llegar, ¿no? Claro. O sea, el día primero vas a todas las casas, se dedican a servirte comida y todo ello por aquellos que murieron en ese ir a cereal se llama. Ajá. Así es. Sí. Creo que es una cosa muy interesante. Muy bonito. Y los que no, disfrútenlo, pásensela a gusto, que eso es lo más importante, que la pasen bien, porque eso es lo más importante, que disfruten, que traten de descansar. Y bueno, Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga. Es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Es viernes. Buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca, Morelos, buscando a quien resulte responsable. Bueno, pues Carlos, dada la situación de la detención que hubo en Cuernavaca, Morelos, exige el PRD la indagatoria objetiva con el edil. El líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, demandó a la Procuraduría General de la República una investigación objetiva y exhaustiva e imparcial con el edil de Cocula, Eric Ramírez Crespo, quien fue detenido ayer con un presunto narcotraficante, y también estaba un asesor de la Cámara de Diputados, también del PRD. Entonces yo creo que aquí sería cuál era la situación. Digo, la Procuraduría ha llevado con mucho sigilio esta indagatoria, no han dado pormenores exactamente dónde fue detenido, todo no lo han mencionado. Dice Navarrete que se cumpla con el principio de presunción de inocencia y los derechos procesales constitucionales, leyó el dirigente, y recordó que en abril puso a disposición de la PGR los expedientes de sus candidatos en Guerrero para que fueran indagados y localizara si tenían algún antecedente o existían presunciones de vínculos con delincuentes, y no tuvieron ninguna información por parte de la Procuraduría General de la República, de acuerdo a lo manifestado por él. Obviamente, dice, la postulación de la ahora presidente municipal de Cocula aseguró que no hubo nada que la Procuraduría dijera hay aquí un problema. Sí. Navarrete llamó al alcalde a contribuir con la justicia para esclarecer todos los relacionados con su detención. Asimismo, advirtió el PRD que todo funcionario del PRD está obligado a una actuación apegada a la legalidad, al combate a la corrupción. Híjole, ahí sí ya no le creí. Y a conducirse con transparencia y honestidad tampoco le creo. Yo a Navarrete no le creo, lamentablemente. Fuerzas especiales del Ejército capturaron anoche en una casa de Emiliano Zapata, Morelos, al edil de Cocula, junto con... En Emiliano Zapata. Sí. ¿No crees que hay una pareja imperial acá, hay una pareja imperial? Lo hemos comentado, ¿no? Lo hemos comentado mucho tiempo, ¿no? Paralelismos, ¿no? Sí, lo hemos comentado mucho tiempo. Los de Iguala y los de Zapata. Así es. Casualmente. Pero bueno, ahí fue detenido al edil de Cocula, junto con Adán Zenén Casarrubias, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, y Adán Zenén es hermano de Mario Sidronio, también considerados jefes de la misma organización delictiva, quienes ya fueron detenidos por su implicación en la masacre de Iguala de septiembre de 2014. Casarrubias y el alcalde fueron detenidos en un sigiloso operativo. En el sitio de la aprehensión se hallaron 2 armas, una larga y una corta, así como un paquete con cocaína, indicaron mandos del ejército. Dicen que el alcalde sufría amenazas. El padre del alcalde de Cocula denunció que su hijo sufría amenazas, dijo Carlos Sotelo, líder de la corriente Patria Digna.
a la que pertenece el detenido. Su señor padre efectivamente nos ha comunicado por teléfono de presuntas amenazas que están registradas en su teléfono celular del alcalde, afirmó. Ante esta diligencia, el Sol Azteca llamó a los 277 alcaldes perredistas del país a denunciar cualquier presión de grupos delictivos. Es lo que manejan y bueno, pues vamos a ver en qué se desarrolla. También otra de las cosas que generaron ayer y antier en la noche, pues el lenguaje de Madero, ¿no? Donde insulta a Barbosa, ¿no? Tontejo, le dijo, ¿no? ¿Mandé? Tontejo. Sí, pen y pip, ejo. No, o sea, ya luego después de que lo insultó, borró el tuit. Esa finísima persona, Gustavo pero Madero, pues obviamente ¿no? ya. El de los ya noches. Exactamente. Ya, ¿no? bueno, ya. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste. Y bueno, también, digo, mañana va a ser un día interesante porque, pues bueno, están pruebas de que, bueno, ya se dieron las primeras pruebas de calificación al Autódromo Hermanos Rodríguez. Niños mijes van a cantar el himno nacional. Así es. Qué bonito, padre, ¿no? ¿no? Darle identidad al Entonces, regreso de la Fórmula 1 después de 23 años. Y fíjate que también se dio algo muy interesante. Se dio la primera marca. Rompieron el récord de la pista. Kim Raikkonen, de la escudería Ferrari, del Gran Premio de Monza, subió obviamente en el circuito autónomo Hermanos Rodríguez a una velocidad, Lewis Hamilton, de 362 kilómetros por hora. Qué barbaridad. Y la marca que estaba, que eso fue en Monza, fue de 358.3. Sí, la pista es rápida, siempre ha sido muy rápida. Sí. Y hubo quien se quejaba que el Autódromo Hermano Rodríguez era muy peligroso, precisamente por eso, porque era una pista muy rápida. Mira, a mí me tocó y tuve la oportunidad de participar en ella. Y sí, era una pista muy rápida, muy rápida. Sí. Digo, fuera de una horquilla que era un poquito delicada. Sí, pero lo demás, vamos. No, de primer nivel siempre. Fueron otros factores los que se llevaron a la Fórmula 1. No, bueno, lo que pasa es que, factores, la pista no estaba en las condiciones realmente para Fórmula 1. No se le invirtió. No se le invirtió. Aparte, Carlos, hubo muchos problemas porque, a nosotros nos tocó en algunas ocasiones de tener algunas carreras importantes porque de repente, pues, te ibas a una velocidad muy fuerte y de repente se cruzaba un perro. Fíjate, estás hablando. No había ni controles. No había controles. Y fue también parte de los factores, la falta de seguridad y todo. Sí, empezaron a haber sanciones y después ya de plano. Y entonces ya se dejó, pues estamos hablando de 20 y tantos años, Carlos. 23. 3 años, en el 85. Regresa a la Fórmula 1. Sí, entonces pues qué bueno que regrese la Fórmula 1. Y bueno, pues yo creo que eso es parte, ¿no? También otra de las situaciones que a pesar de que el Congreso de Colima pues es panista, se designó a lo que fuera el presidente del Club de Notarios como gobernador interino de Colima, en lo que se hacen las elecciones extraordinarias. Vamos a tener a Arnoldo Delgadillo un poquito más adelante que nos platique quién es el gobernador interino, ¿no? Sí, será interesante. ¿Quién es? ¿No? ¿Qué se espera? Los tiempos, un par de semanas para ver qué pasa, ¿no? Y con la reposición de la elección, una elección extraordinaria, ¿no? Que por eso el tema Colima pero ahorita le dio, que ahorita es más importante su reconstrucción, sí, Carlos. le dio otro tono al tema de que si el día de hoy pasaría lo mismo en Cuernavaca que con Colima, y no fue así. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo en las urnas de Cuauhtémoc Blanco Bravo como el próximo presidente municipal de Cuernavaca. Ya estaba, ya fue Fue confirmado. impugnado, proceso, revisión, se reenvió otra vez a la sala regional. No, pero ya no había nada que firme, habemos presidente. Habemos humo blanco. Humo blanco. Humo blanco. Ya hay presidente electo. Sí. Y bueno, pues Carlos, antes también otra de las cosas que es importante, pues mencionar que algo que es interesante, que en el expediente 1481-2015 dice el juzgado tercero de distrito en materia administrativa del asunto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fórmese por duplicado el incidente de suspensión y se fijan las 9 horas con 25 minutos del 6 de noviembre del año de curso para obviamente se lleve a cabo la audiencia. Y se requiere a todas las autoridades para el término de 48 horas, apercibiéndoles en caso de incumplir, de entregar todos los informes de cómo el fideicomiso, por qué se les empezó a tener el dinero de los fideicomisos, todo esto. Estados financieros, y descuentos. También hay otro acuerdo que habla de que visto se admite la demanda de garantías
y se fijan las 9 horas con 20 minutos porque fueron 12 incidentes Sí. Del 9 de diciembre de 2015 y tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión que solicita desde la intervención al agente del Ministerio Público Federal y por otra parte se requiere a las autoridades por el término de 15 días también para apercibirlos. Entonces ya el juez tercero de distrito de manera oficial le pide a las autoridades, tanto Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria, Bancomer y Universidad Autónoma de Sinaloa y también Gobierno de Sinaloa, porque supuestamente también está involucrado Son el Gobierno de recursos Sinaloa. públicos. Entonces, Estatales. sí, estatales, entonces, pues obviamente de ahí se pueden derivar pues muchas situaciones jurídicas, federales, Penales. y no bajo el control de El cártel del Aguas. el Cártel del Aguas. Pues ahí está el Del camino PAS, ¿no? jurídico. Del PAS. Sí, o sea, PUAS, es como el PUAS, ¿no? Entonces, bueno, pues con mucho gusto les informamos esto. Ya quedó esto, salió publicado. Entonces, bueno, pues es importante. Un paso jurídico eso, más, netamente. Sí. No se trata de otra cosa, pero quieren enlodar el proceso. Sí, Carlos, pero yo creo porque que aquí tenían todo amarrado, sí, ¿no? Carlos, Local. Sí, pero Contubernios, aquí seguimos. protección. Entonces, pues yo creo que aquí lo más recomendable pues es que le regresen a toda la gente el dinero de su fideicomiso. Con los intereses Claro. que se generaron durante todo el tienen tiempo, que ¿no? regresar los intereses porque, vamos, es un dinero que generó intereses. Claro. ¿De ¿A ti te acuerdo? descuentan 10 pesos? Pero, Carlos, aquí lo importante son dos temas. Mira, a la gente primero, hay gente que está jubilada, pensionada, y le descuentan el seguro social que no tienen por qué hacer. ¿Ok? Segundo, un sindicato que no existe desde hace 20 y tantos descontaban años la famosa y le cuota. estaban descontando. Tercero, a cada uno de los trabajadores les descontaran de manera quincenal y a la cuenta del supuesto fideicomiso se depositaba de manera mensual. Entonces, esa ese diferencia dinero, de medio mes ese dinero, no, generaba intereses. intereses. ¿Dónde están? O dónde se movía ese dinero. ¿Dónde están? Entonces, bueno, eso será lo de las situaciones que tendrán que demostrarle al juez tercero de distrito en materia administrativa de procesos federales. Y obviamente de ahí, bueno, pues ya se desprenden muchas situaciones, pero gracias a toda la gente que confía en quien resulta responsable. Digo, sabemos que ha habido una guerra sucia por parte de algunos servidores públicos por allá, de una Universidad de Sinaloa, diciendo que foreños, etcétera. Pero bueno, no, simplemente es agarrar y decir que las cosas tienen que caer por su propio peso, y esta es una de ellas, que lamentablemente un fideicomiso que fue creado no pensando en los trabajadores, que estuvo mal diseñado, que no hubo realmente un consenso generalizado, que se hicieron muchas trampas para crear esto, que se les quitaron derechos a los trabajadores en un contrato, que hicieron modificaciones, que no puede haber modificaciones, un contrato colectivo en perjuicio de los trabajadores que ingresaron con fechas anteriores, podía ser posterior y de nuevo ingreso, pero nunca en perjuicio de. Y obviamente aquí lo triste, Carlos, es que yo le he dicho muchas veces, nosotros obviamente nuestra alma mater la admiramos, la respetamos, porque además nos enseñan a ser profesionales, a ser profesionistas. Entonces, ¿cómo es posible que durante todo ese tiempo la gente allegada, los conocedores de todo esto, no dijeron, eso está mal? ¿Por qué hasta que tuvimos que llegar, crear todo esto, hasta que se acercaron los jubilados, ¿por qué crees? se acercaron todos ellos y se empezó a destapar esta cloaca para llegar a una verdad, que las cosas estaban mal hechas? ¿Por qué crees? Nos llegaron muchísimas, no quisiera decir decenas o centenas de denuncias de cómo te coartaban. A ver si me puedes comunicar con Marco Medrano. Cómo te coartaban los derechos académicos, cómo te presionaban, cómo te hostigaban, cómo te pegaban en la cuestión de salario, cómo te bloqueaban para ascensos, cómo te quitaban los estímulos. O sea, era un mecanismo tan grave que aún dándote cuenta, no tenías con qué enfrentarte a ese monstruo, a ese pulpo, porque cuando acudías a otra instancia a nivel estatal, pues estaban todos tapándose porque son parte del mismo clan. Pues sí, esa es la única razón explicable. Qué lamentable es eso, porque realmente es triste, es triste que realmente se esté
llevando así, digo, vieron ahorita el camarógrafo aquí poniéndonos el chícharo. Como ya le gustaron las cámaras, ya le gustó aparecer y dice, espérenme, pues yo ya estoy en todos lados, ahí está, nadie, ahí está, eso. Bueno, es noche de viernes, ¿no? Es viernes, ¿no? Y se ve que estamos más relajados. Bueno, esa es la dirección de cámaras y de producción, bueno, ya nos estamos poniendo. Ahora dice Carlitos que el suyo también, digo, para que sea completo, ¿no? Pero pues podríamos esperar a la pausa si quieren, ¿no? Creo que pues vamos a la pausa, ¿no? Y nos microfoneamos y regresamos con ustedes, ¿no? Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Panorama UAM. El quehacer universitario. La exposición titulada Al, As, Mujer, Es ocupa los pasillos, explanada y cafetería del Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAM, misma que fue inaugurada por su autor, el escultor Víctor Hugo Núñez Sepúlveda, así como por Wilfrido Ávila García, director del recinto, Mario Caballero, director del Patronato Universitario, y Huistano Orozco García, coordinador de administración de la máxima casa de estudios morelense. La muestra, que estará hasta el 4 de diciembre, está compuesta por piezas escultóricas ubicadas en los espacios abiertos del museo. Son de dimensiones monumentales, realizadas en metal y resina, expresiones abstractas con figuras animales y otras femeninas que representan la fortaleza de la mujer y de la naturaleza. Mayra Edith Ávila Aguilar, directora interina de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentó su primer informe de actividades al frente de esta unidad académica. En su informe, Ávila Aguilar dio a conocer los avances de los objetivos estratégicos en los rubros de acceso y permanencia, incremento de matrícula, capacidad académica, calidad y pertinencia de la oferta, vinculación, formación integral, investigación, innovación y transferencia, internacionalización y cooperación académica, gestión institucional, cultura institucional y financiamiento. A este acto se dieron cita el rector de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, la secretaria general, Patricia Castillo España, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario académico, Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo Institucional, así como miembros de la comunidad académica y estudiantil y autoridades del Cabildo electo de Jonacatepec, que encabeza Israel Andrade Zavala. En el auditorio César Carrizales Retamosa de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, rector de esta casa de estudios, recibió el reconocimiento de reacreditación de calidad por 5 años más en los programas académicos de filosofía, modalidad mixta y letras hispánicas de la Facultad de Humanidades, que otorga el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos de Humanidades, COAPEUM. Durante la reacreditación, el presidente del Consejo para la Acreditación, Roberto Hernández Oramas, destacó que las fortalezas en los programas en letras y filosofía son su planta académica, con el 100% de profesores investigadores con grado de doctor, lo que da certeza a los alumnos de contar con una excelente formación académica. Armando Villegas Contreras, director de la Facultad de Humanidades de la UAM, rindió su primer informe de actividades al frente de esta unidad académica. El director resaltó que la Facultad de Humanidades cuenta con una planta académica de 36 profesores de tiempo completo y con 2 posgrados reconocidos por su calidad en el índice del Padrón Nacional del CONACYT y con una matrícula de 64 alumnos de posgrado y 591 alumnos de licenciatura, además de la firma de 10 convenios de intercambio académico con distintas universidades nacionales e internacionales para el servicio social, movilidad estudiantil y docente. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Antes de entrar ahora sí que a la conversación con Marquito Medrano, quiero darle las gracias a la doctora Adriana López, terapeuta sexual y de pareja. La sexualidad en los adolescentes va a ser un tema muy interesante. Marquito, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marquito, nada más para informarte que el juez tercero de distrito fija las 9:20, 2 audiencias porque hay un duplicado. La primera audiencia obviamente es el 6 de noviembre y la otra es el 9 de diciembre, donde se le ordena a la Universidad Autónoma de Sinaloa, por medio del rector, se le ordena a Bancomer, se le ordena a la Secretaría de Educación Pública, se le ordena a la Comisión Nacional Bancaria y al gobierno de Sinaloa que rindan el informe relacionado con el asunto del fideicomiso de la UAS. Se le ordena, se le dé vista a la gente del Ministerio Público Federal
posibles ilícitos. Entonces es una nota muy importante, Marco, queríamos compartirla contigo. Sé que esto ha generado ya muchas situaciones, seguimos nosotros en pie de lucha, sé que ya se están haciendo algunas acciones del 449 y del 450, pero se tiene que regresar el dinero de cada uno y en los intereses que ha generado ese dinero, porque no es posible que se le descuente a los trabajadores quincenalmente y se deposite de manera mensual, y ese dinero, ¿a dónde quedó? ¿Qué intereses generó? ¿Para qué fue utilizado? Cuando supuestamente nada más era para los trabajadores. Hablamos de un fideicomiso que desde un principio fue violatorio para todos los trabajadores, y qué triste que lo haya hecho así en su momento Melesio Cue y compañía. Marco, nada más era informarte, un abrazo y estaremos la próxima semana por allá con ustedes. Aquí los esperamos. Un fuerte abrazo, Marco. Igualmente. Bueno, pues ya vamos a entrar al tema. Pues nada más era informarle porque era importante que tuviera conocimiento el día. No, sí, claro. Enterados están. Enterados estamos. Bueno, vamos a entrar a este tema que es tan interesante. ¿Por dónde empezamos? Yo diría, ¿cómo empieza la sexualidad de la adolescencia? Quiero decirles que, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer en su casa, ya lo estar sabe. aquí. Muchas gracias. Pero no viene muy seguido. Pues es que ya no me invita. Voy Producción. a tener que poner mi queja. Vamos a la producción. Resulta que todos hemos sido adolescentes en algún momento. Quizá algunos dirán, bueno, ya tengo algunos recuerdos de antaño, pero ahorita la etapa de la adolescencia está más revolucionada a cuando nosotros fuimos adolescentes. Completamente. Y bueno, si ustedes recordarán aquellos momentos, sobre todo en el ámbito erótico, que había como, una agarradita de mano, era como, el escalofrío. No, es que no había información. Era como, pero no además nada. No pasaban de ahí, ¿no? No, O sea, manita algunas personas, sudada. manita sudada, ahora decirle a un chico adolescente, eso ya estaba subido de ¿Pensabas que tono. abrazabas a la muchacha? Así es. Pero, y ahora vemos cómo... Sí, Carlos, es que Sí, por supuesto. O sea, ¿éramos ignorantes o vamos... Ingenuos. O ingenuos? Ingenuos, ¿no? Pero Yo creo también había ignorancia. Pero además que creen que algo que ha ayudado, y yo de verdad que estoy muy agradecida por las redes sociales, pero fíjense que desde el enfoque negativo de esta posibilidad, ahora los chicos tienen mayor información, pero menos educación en el ámbito de lo sexual. Es decir, están bombardeados con mucha información y están al alcance de un clic, pero después, ya lo tenemos, ¿y ahora qué hago con eso? ¿No? ¿Ahora qué hago con eso? Lo que lleva mucho mi atención es que, fíjense, ahora en las encuestas, que nosotros nos basamos mucho en las encuestas, pero si ustedes recuerdan la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012, llamaba la atención cómo el 90% de los adolescentes entre 12 y 19 años les preguntaban, por ejemplo, en esto del embarazo no planificado, ¿ustedes conocen algún método anticonceptivo? El 90% dijo sí. Pero no lo saben usar. Y más del 50% en su primer relación sexual en este grupo de edad no utilizaron preservativo ni ningún método anticonceptivo. Entonces, ¿de qué nos habla? De que, bueno, sí saben, pero a la hora de la hora ya no lo utilizan, no saben negociar. No hay algo que hemos estado observando también, es que seguimos como en la educación sexual hablando de genitalidad, cuando hay algo más allá. Por ejemplo, ¿quién le dice a un adolescente qué hacer en el momento que está subiendo? Dicen que es la etapa de la hormona alborotada. Y bueno, y ahora que tiene la hormona alborotada, ¿qué haces, no? ¿Te quedas con eso? ¿Buscas a una chica? Canalizas? ¿Dónde lo canalizas? Y entonces, ya que estás teniendo las sensaciones, ¿quién para? Sí, todavía seguimos escuchando ¿hasta dónde llegan los hombres? Hasta donde la mujer Hasta donde la mujer quiera. Todavía escuchamos eso, ¿eh? Y a veces yo les digo a los chicos cuando trabajo con ellos, y si las mujeres quieren más y el hombre dice, ya, estate quieta, ya no quiero más, viene la burla. Sí, viene la cuestión de, no sabes, ¿será que no te gusta? O que entonces a lo mejor que tienes otra orientación sexual. Así es. Y entonces a veces los jóvenes se ven obligados a culminar algo que empezaron, que a lo mejor ni siquiera estaban preparados, no traían un método de protección. Malentendida. Exactamente. Entonces, sí, nos hace falta como adultos estar como sensibilizados, porque nos están rebasando algo que nos correspondería hacer en casa, que es los medios, ¿no? Esta forma de que los tienen los chicos ahora a través de las redes de comunicación, nos hace falta entrarle como padres. Sí, Adriana, pero aquí hay dos cosas que es importante. Esto que dices es muy real y está sucediendo. Aquí el problema, porque encontramos que, por ejemplo, el joven adolescente, que les decimos pubertos, con la poca
o mucha información que tuvieron en la escuela o por medio de comunicación de sus compañeros, creen ya saberlo todos. Por supuesto. Sí. El padre cuando quiere platicar sobre sexualidad, dice, eso ya lo vi, ya lo conozco, porque están en la edad que todo lo saben. O sea, se les olvida que nosotros ya pasamos esa etapa, obviamente totalmente distinta, ¿de acuerdo? Yo le he comentado en muchas ocasiones, cuando nosotros empezamos a tener cierta información sobre la sexualidad, fue en una plática donde estaban invitados nuestros padres e íbamos nosotros, cuando empezaron a hablar de lo que son los espermatozoides, la ovulación, todo ello nosotros desconocíamos, ¿de acuerdo? Teníamos una información distinta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo, lo platicamos la vez pasada, cómo entrarle realmente para que haya una continuidad hogar-escuela? Me queda claro que muchas veces los que tenemos que recibir esa educación somos nosotros. A nosotros no nos educaron, fuimos aprendiendo sobre el camino. Porque eso es un hecho. Sí, por supuesto. Si a nosotros nos decían, oye, digo, para empezar, no había condones, eran óvulos los que había, y posiblemente fueron las pastillas. ¿Sí? Los diafragmas, los diafragmas, pero eso ya fueron posteriores, ¿de acuerdo? Hoy, pues obviamente está la píldora del día siguiente, que la gente piensa que, las mujeres muchas veces piensan que son dulces. No, también tiene un protocolo y tienes que saber tiene utilizar. Una indicación, claro. Una indicación no se puede usar, se habla de cuando menos creo que 2 veces al año. Máximo. ¿No? Y no debería, pero... Máximo. O sea, entonces, y tú lo dijiste, los jóvenes no saben utilizar el condón, ¿sí? Las mujeres creo que menos. Las pastillas anticonceptivas tampoco son chocolates. Entonces, realmente, ¿cómo educarnos a nosotros para poder entrar como padres, para poder dialogar con los hijos relacionado a este tema? Porque ese es el problema. Tenemos que crecer con ellos. Y en esto que podemos nosotros, ahora que hay muchos temas sobre la mesa, como el bullying, ¿no? Todo esto que vemos, las drogas, que siguen siendo todo un tema, que además van relacionados a lo sexual, tenemos que crecer con nuestros hijos. Si bien es cierto que no teníamos una educación tal cual y estaba más encaminado a lo que era el aparato reproductor femenino y el masculino, la ovulación y todo lo demás, ahora hablamos de sexualidad en una situación más amplia. Vemos que no solamente es el erotismo, sino hay otros aspectos importantes de la sexualidad. Afortunadamente, también nosotros tenemos la información a un clic. Ya no tenemos que esforzarnos tanto. Hay librerías especializadas donde venden material científico para educar a personas en distintas edades y que solamente es como obtener la información. Entonces ya no es tan difícil porque tenemos hasta un manual, licenciado. Hay un manual donde nosotros podemos guiarnos de qué le tengo que decir a mi hijo y aquí es la intención de querer hacerlo. Y les voy a decir, hablando con los chicos, lo que sucede. Ellos nos dicen, a mí me da mucha pena porque cuando yo le pregunto a mis padres o a alguno de los dos, el primero que se pone rojo es él, ¿no? O le dice la mamá, espérate a que llegue tu papá para que hablen del tema. Les quiero recordar que hay muchos hogares uniparentales en nuestro país que tendrá el papá que está a cargo de ese hijo adolescente, tendrá que entrarle a la información. Hijo o hija. O hija, ¿no? Entonces ya no podemos, y decía algo muy importante, somos un equipo de educación. Por un lado está la escuela, pero hay otra parte que nos corresponde como padres, porque además educamos dentro de nuestros valores. Entonces yo no le puedo deslindar a la escuela esa responsabilidad si estoy deseando que mi hijo siga mis valores en el ámbito de lo sexual. Ahora, doctora, ¿por qué dijo hace un momento que estaba relacionado el tema de la sexualidad con las drogas? Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, yo trabajo en clínicas de rehabilitación para adicciones, en el ámbito de la sexualidad. Todos los consumos, alcohol, sustancia, la que ustedes quieran, ¿no? Cocaína, marihuana, finalmente van a tener en su momento un problema con la sexualidad. ¿Desemboca en la sexualidad? Así es. O la sexualidad desemboca Ajá. en las drogas. ¿No? Por ejemplo, es muy frecuente ver la asociación de antecedentes de abuso sexual en personas adictas. Es muy frecuente que las personas con alguna adicción terminen o tengan encuentros eróticos tanto promiscuos como sin protección. ¿Por qué? Porque ya en el momento de estar, como dicen ellos, prendidos o ya estar en el consumo, deja de controlar, Carlos, sino ya no puedes, ya ni siquiera tienes como la conciencia. No tienes voluntad ni conciencia. Bueno, generalmente es cuando la gente está muy alcoholizada. O muy drogada. Incluso, por eso, sí, pero vamos, es que, vamos, realmente, digo, y lo hemos comentado, no hay una medición real para poder determinar
O sea, en cuanto a los delitos violentos, cómo se han dado en Estados Unidos, qué tipo de droga ha sido, ¿sí? Porque puede ser X, ¿sí? Para no ponerles nombre. Hay lugares donde puedes embocarse, pero realmente hay otro lugar donde realmente no se conoce tampoco de esto, porque no hay esa educación para ello, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos la educación para lo que es la educación sexual como tal, ni tampoco lo que son las drogas. Pero tiene razón la doctora, porque yo recuerdo, en mi época escolar, 2 asuntos. Uno, que había que conseguir alcohol para invitárselo a una chica para que relajara sus valores y el freno que ponías y podías acceder a otro nivel en la relación con ella, ¿no? Diciéndolo decentemente. Y otra, que alguien dijo, es que el papá de un amigo es veterinario y tiene unas sustancias la que famosa si se llamada yombina. Que si se lo das, no hombre. Pero qué estás hablando de la época de los 70s. Pues es que se ha replicado el modelo o la leyenda 70s, o el mito 80s. y lo vas arrastrando. Finales de 70. Lo vas arrastrando porque no hay nadie que te quite las telarañas de si era cierto, si no era cierto. O qué factores de riesgo habría en consumir productos que te los venden como abrepuertas maravillosas para tener relaciones sexuales cuando eres chavo, ¿no? Pero además les voy a decir, sí es cierto. Les voy a comentar que la yombina tal cual sí existe, sí, claro. Pero no existe como ese mito para el apetito sexual. Existe y es un vasodilatador que se da para tratamiento principalmente en estudios clínicos para disfunción eréctil. Entonces sí era algo que y está demostrado, hay muchos estudios que se han hecho al respecto, pero el mito era ese. Era ese el mito. El chavo que llegaba mito. Como, y quién sabe qué les vendían. ¿Cómo le hacemos? Como no sabías cómo iniciar un proceso de conquista, de relación sexual, decía, tengo que recurrir a darle alcohol o una pastillita para que entonces yo pueda acceder a eso. Vamos, acuérdate que nosotros no tuvimos esa educación. No tuvimos esa educación. Unos sí, otros no. Carlos. Y a uno con la educación le valía, ¿no? Sí, pero Carlos, no había esa educación sexual, o sea, para nosotros. Realmente regresaremos con el tema y definición de educación sexual. ¿Qué es educación sexual y cuándo empieza? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Te parece? Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Panorama UAM. El quehacer universitario. En sesión solemne, el Consejo Universitario de la UAM rindió homenaje póstumo a Fausto Gutiérrez Aragón, exrector de esta casa de estudios y presidente de la Junta de Gobierno, para reconocer y enaltecer el legado del ingeniero y maestro en administración pública a favor de la universidad que hizo propia desde 1969 hasta sus últimos días. Los hijos de Fausto Gutiérrez agradecieron este homenaje y narraron algunas anécdotas que reflejaron el carácter y trato afable que siempre tuvo para con todas las personas a su alrededor. El rector de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, entregó a la familia un reconocimiento y se entonó el himno universitario. Con cantos y bailes, alumnos de preescolar 3 del Centro de Desarrollo Infantil Universitario. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Qué tema tan interesante, tan polémico, pero a ver, adelante. Del campus Chamilpa para pedir la tradicional calaverita de Día de Muertos. Los niños vestidos de catrinas y catrines hicieron el recorrido desde las instalaciones del CENDIU, pasando por la Facultad de Psicología, el Instituto de Ciencias de la Educación, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Derecho, hasta llegar a la explanada de la Torre de Rectoría. Egresados de la Facultad de Artes de la UAM presentaron una colección de 10 postales nombrada Punctum para mostrar el trabajo artístico que hacen algunos de los exalumnos de esta unidad académica. Esta colección surgió del programa de apoyo a egresados de la Facultad de Artes y se pretende integrar una gran colección de fotografías con el trabajo de los egresados. En el auditorio Dr. Javier Sánchez Mondragón del CICAP dio inicio el 12º encuentro con la ciencia, que contempla la realización de talleres, conferencias, un rally y cineclub.
Organizado por el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y Aplicadas, la Dirección de Comunicación de Conocimientos y el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, esta actividad inició con la conferencia Robótica Cognitiva, los retos de la nueva inteligencia artificial, a cargo de Bruno Lara, profesor investigador de la UAM. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Qué tema tan interesante, tan polémico, pero a ver, adelante. La educación sexual principalmente está establecida como esta serie de proyectos, programas que vamos a hacer formales para educar a las personas, específicamente si son niños, adolescentes, adultos, con un lenguaje sencillo y fácil de entender, es decir, a su nivel. Y esto está establecido porque ya hay programas realizados, ¿no? Les quiero comentar, hemos hecho esfuerzos desde hace mucho tiempo. Yo tengo muchos años dedicándome a esto, hemos estado picando piedra, creo que vamos caminando, aunque de repente las estadísticas podría pensar que no nos favorece, pero les voy a decir que yo estoy muy agradecida de estar esta noche sentada con ustedes. Porque en otro momento, y hablando de esos años, Carlos, sí, no sería posible esto. ¿Verdad que no? Claro que no. Esa apertura. Esto que estamos haciendo ahora. Uy, no, impensable. No sería tabú. Posible. Todo era tabú. Así es. Carlos, todo. Entonces, pero vamos, lo estabas comentando. Y sí es un tabú como tal, y hasta la fecha, como lo dice la doctora, hoy en muchas familias sí es un tabú. Sigue siendo. Pero entonces, dijo usted también algo súper importante. ¿De quién están aprendiendo los jóvenes? Pues de otro joven, de su par, así es, ¿no? Entonces, lo que le diga, lo puede hacer ley. Y les voy a poner un ejemplo que recién acabo de escuchar, que yo me quedé muy sorprendida. Se acerca una parejita y me dice la muchacha, oiga, doctora, tengo una duda. Es que mi amigo me está diciendo, porque tuve un contacto sexual y el condón se rompió y demás, y entonces él me dijo que me pusiera, para evitar el embarazo, que me diera unos aseos con refresco de cola. No les digo la marca, pero se imaginan. Y entonces yo me quedé así como, ¿y tú de dónde sabes, no? Sí. ¿Y tú cómo sabes eso? No, es que yo la escuché. Y lo peor de todo no es eso, sino que ella lo hizo. Además. O sea, ya cuando me preguntó, ella ya había hecho eso, ¿no? Era como entonces, para comprobar. Claro, nos quedamos con esta parte de quién aprendió de su par. Y él tenía una información completamente errónea. Completamente errónea. Entonces ya lo había realizado, y así como esto que menciona de la anticoncepción de emergencia, de lo que se va pasando de boca en boca, que es lo que a veces los jóvenes dicen, bueno, ya sé todo de sexualidad, ¿qué me vas a contar, papá? ¿No? Sí, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Pero en un formato que no es formal, sino más bien es una información. Es el riesgo. ¿Cómo puede un padre hablar sin tapujos, sin pudor, sin pena, de un tema que él mismo desconoce, porque es un asunto generacional? Eso es cierto. Ni su padre lo hizo, ni el padre de su padre, y entonces él, pues como la naturaleza te va guiando, ¿no? Pero a la hora de hablar con tu hijo, pues ¿cómo lo guías, cómo lo orientas, cómo lo previenes? Si necesitan como la guía, hay libros específicamente para cómo ayudar a los padres a hablar con sus hijos de sexualidad, con muchos tips que son como, a ver, ¿qué es lo que quieres, no? ¿Qué tema te toca abordar el día de hoy? ¿Anticoncepción? ¿Cómo va sobre la mesa? ¿Y por qué cómo va sobre la mesa? Porque aunque nos digan, ay papá, eso yo ya lo sé, ¿no? Eso ya lo vi. Pues entonces compartamos lo que tú sabes. ¿no? Contrastemos. Exactamente, y a lo mejor me vas a enseñar a mí, porque en mi tiempo esto no se daba. Pero es tener la apertura, hasta el lenguaje no verbal nos ayuda. Es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Si llegamos así como, a ver, mamacita, y quiero hablar contigo de sexualidad, la chica va a estar como, no, ya me cacharon. ¿No? Pensamos lo mismo. Ya me cacharon. Hay niñas que sus padres no les han hablado sobre la menstruación. ¿No? Por ejemplo, se espantan. Claro. Vamos, porque empiezan a sangrar y dices, ¿qué pasó? ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto no respeta posiciones sociales. Por supuesto. Así es. Entonces, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos esa educación? Se evitarían esos embarazos en adolescentes no deseados. Sabrían negociar los jóvenes. Sí, pero ¿qué pasa? Si hace un tabú, no hay un acompañamiento. Fíjate que es una de las cosas que me quedó muy grabada cuando en primero de secundaria citaron a los papás, en este caso al papá y a los hijos, ¿sí? a la plática sobre educación sexual. Sí, porque entonces, ¿qué hacen? Rompes esa situación de que el papá no pueda decir, porque lo están viendo juntos, lo está dando, un médico, y diciendo las cosas por su nombre, porque además, a otra cosa, no estamos acostumbrados a decir las cosas por su nombre. Pene es pene, no es pajarito, es vagina,
Sí. Es vulva. Vulva, sí. Entonces, perdón, o sea, sí, claro. ¿Por qué no se dicen las cosas como son? Porque al final de cuentas lo que estamos creando es minimizando también ese desarrollo en la sexualidad. Y fíjense, ¿cuándo empieza? Desde que nacemos empieza Somos la seres educación. Sexuales. Así es. Siempre. Y entonces, si a un niño chiquito le decimos, a ver tu pene, te voy a limpiar el pene, a ver mi niña preciosa, ¿no? Porque a los niños les hablamos cuando estamos, ¿no? Sí, claro. Te voy a limpiar tu vulva, esa palabra que de repente suena fuerte, pero así se llama, y un anatomista le puso el nombre. Entonces es como irnos desde chiquitos familiarizando con los términos, porque si no, empieza eso. No si te lo ves toques, natural, no te veas, por supuesto. El cuerpo es natural. Es tan hermoso. Uno es el que le pone el código. Nosotros somos y nosotros los que el morbo también. Así por es. supuesto. Entonces los jóvenes en esto que no les decimos pero observan, igual que pasa con las demostraciones. Pero el niño de amor. que empieza a los 5 o 6 años a tocarse, déjate le ahí. pegan, déjate ahí, o sea, a ver, tú lo comentaste hace rato, hay gente que todavía le dice que es un pecado. Sí. Y no es un pecado. Que es cochino, que es sucio, no lo es, te estás autoconociendo. Eso no es pecado. O es la parte de decir, este niño es precoz, porque vean lo que edad tiene y ya se está toqueteando. Bueno, les quiero decir que desde bebecitos, los niños y las niñas se autoestimulan. No con el sentido erótico del adolescente, sino es una parte de la autoexploración y que la genitalidad siempre tiene sensaciones agradables, es una realidad, pero no lo hacen con el afán como el adolescente de llegar al orgasmo o el adulto, ¿no? Entonces, si vamos creciendo y acompañando a los chicos, dándonos cuenta que hay forma de educarnos en ese ámbito, acercarnos a los profesionales de la salud sexual, nos cuesta trabajo, vamos con nuestro colega o nuestro amigo médico que le explique, ¿no? Y oímos toda la familia, desde un ámbito profesional. Y ya, palomita, ya. ¿No? Ya. Pero vamos, aquí el problema es que realmente, yo creo que aquí son dos problemas muy fuertes. El primer problema yo creo que somos nosotros los adultos, ¿sí? Porque no sabemos cómo abordar el tema, o simplemente como nosotros no fuimos educados, agarramos y pasamos la estafeta nada más a lo que van aprendiendo, lo que les van enseñando en la escuela y a la información que van teniendo, inclusive lo que se puede sacar de las redes sociales. Y no es por falta de comunicación con los hijos, es porque no se sabe cómo hacerlo. Entonces, hay el librito, ¿no? Papá, entérate, mamá, entérate. Pero no somos, el problema es que no somos de libros. Bueno, es que tenemos que hacer un esfuerzo, porque fíjense, pensar así como, a mí no me educaron, que te vaya bien, ¿no? No, pero no leas un libro, chútate el tríptico, cuando menos, ¿no? Como el ABC, como el ABC. Y cuando vayas con el médico. Qué padre que existiera un tríptico como tal. Porque no los he visto por parte de ninguna oficina de la Secretaría de Salud, no los he visto, que fueran entregados a los chavos de secundaria, en todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Sí, ha habido algunos los servicios amigables de salud, claro, tienen. Sí, pero vamos, yo creo que es la forma realmente. Pero ponerle más énfasis, ¿no? Sí, porque de esa manera vas a poder ayudar. Bueno, les voy a decir qué ha pasado. En los trípticos que hay, se dejan ahí, ¿no? A veces el adolescente se lo enseña al papá o llega la mamá y le lleva al adolescente. Y es un tema, hay muchos ya hechos. Y es un tema por el cual podemos empezar. Claro, mira lo que me dieron en el centro de salud. Desde ahí se abre la conversación. Vamos a leerlo, ¿no? ¿Y qué opinas? Y entonces a partir de ahí es como, punto de yo ya lo leí, bueno, pues ¿qué entendiste, no? Claro. Si no es el libro, puede ser el tríptico, pues puede ser la realidad algún material. No es esta. Entonces cuéntame tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu experiencia que has vivido? Les voy a comentar que mucho de lo que se teme, el adolescente teme, al momento de solicitar un servicio de salud, por ejemplo, que son gratuitos y que la Secretaría ha puesto empeño en eso, es, ¿y si me cachan? ¿Y si se enteran que vine a pedir condones? Y bueno, ¿no? Por eso ahora son amigables, porque anteriormente los jóvenes pensaban que los iban a regañar si se acercaban a un servicio de salud. Pero hay gente que no acude a los centros de salud por pena o porque no, va a una farmacia X, compra los preservativos y no sabe ni cómo ponérselo, cómo usarlo. Ese es el problema, que no hay mayor información, porque probablemente está llegando la información a cierto sector. Pero a otro sector no está llegando. Por lo pronto, a mí me gusta eso, como desde el punto de vista comunicacional y mercadológico. Sin globito no hay fiesta. Claro. O sea, ya esa idea ya te empieza a decir, a ver, en tu lenguaje accesible, medio en broma, medio en serio, sin globo no hay fiesta. ¿No? Sí, porque aquí hay responsabilidad de ambos. De ambos, claro. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable
quien resulte responsable. Continuamos aquí, es que está platicando Adri que en algunas de las conferencias, porque están llegando todos estos típicos a algunas escuelas públicas, más no las privadas, y por no mencionar nombres de algunas escuelas privadas, que querían que des una conferencia y te prohibían que hablaras sobre la anticoncepción, sobre la autoestimulación, estimulación, sobre la orientación sexual, incluso, diferente, ¿no?, a la heterosexual en estos tiempos. Es que se tiene que hablar claro, con claridad, porque si no vas con claridad, vienen los problemas. Pero si la propia institución cierra la llave y la puerta, pues ¿cómo vamos a permear en los jóvenes, ¿no? Que además lo viven todos los días, lo ven en los medios de comunicación, lo ven en las redes sociales, lo ven en cada parte de su vida. Ahora hay más libertades, se habla de matrimonios de personas del mismo sexo, sociedades de convivencia, hay un bombardeo constante de libertad, de derechos, pero que en tus escuelas por algún prejuicio religioso o por no meterse en broncas con los papás que son de X o tal filiación político partidista, es un error muy grave. Entonces, estamos viendo las causas también. Y les voy a decir una cosa, a la larga, de todos modos, esos chicos pueden tener experiencias que van a vivir sin la educación sexual conveniente por el hecho de que el prejuicio o esta parte de eso es estigma, tabú y no lo debes decir, pero finalmente van a salir al mundo, ¿no?, donde están todas estas situaciones que no nada más van a convivir con personas de su nivel socioeconómico, por llamarlo de alguna manera. Entonces a mí me llama mucho la atención porque sí puedes, pero esto no lo vas a hablar. Ejemplo, actualmente está como muy en boga el tema de la bisexualidad. En los adolescentes y en los jóvenes está como muy aceptado el día de hoy. Sí. Y entonces de repente es como, los chicos pueden saber quién del salón es bisexual, sin problema. Claro. Pero los adultos cuando escuchan eso no saben. Se quieren como morir. Es como, no, siempre es porque un impacto. Porque son desviaciones, porque son aberraciones, enfermos, o sea, porque siguen están enfermos. Ah, porque también hay gente que cree que los va a curar. Ven, yo te voy a curar. Y entonces, siguiendo esa línea... Es triste, pero eso, por supuesto, eso no es así. ¿Sí? Siguiendo esa línea vemos que ahora los transexuales, ¿no?, este tipo de matrimonios y de uniones, o sea, si no les damos a los chicos la información, ya está en el ambiente, está en nuestro medio, por supuesto. Entonces, ¿cómo previenes, no? ¿Qué haces ante un evento de demostración? Previenes, informando, educando. Formando, ¿no?, e informando. Pero educando de una manera abierta, con un lenguaje fácil, ¿no? Y les digo a las mamás, sí tienen que ensayar, porque en el momento, si ustedes no ensayan, les va a ganar el lenguaje no verbal y van a estar tan rojas que no van a poder hablar. Pero después de que empiezan con el primer tema, después ya es más fácil estarlo hablando, ¿no? Ahora, por eso insisto mucho en los valores. No son imposiciones. De ninguna manera es como, ahora lo tienes que hacer. No van y se compran en la tienda de la esquina. ¿No? Pero, a ver, a mí me gusta manejar este ámbito del amor. Así como amas tanto a tus hijos, yo creo que desearías que tuvieran una buena evolución, ¿no? Que terminaran sus estudios, que se cuidaran, que no tuvieran un embarazo no planificado, que tuvieran una infección de transmisión sexual. Esos riesgos, así, no necesariamente el embarazo. Por eso, es prevención. La CTS, por supuesto. ¿no? Formación. Un BPH, ¿no? Estamos viendo que las mamás no quieren vacunar a sus hijas contra el virus de papiloma. Ni tampoco los papás a sus hijos. A sus hijos, porque además es como, ay, ¿cómo creen? Tiene 9 años. Sí, pero en un abrir y cerrar de ojos ya van a estar adolescentes y van a iniciar su vida sexual con o sin nuestro permiso. Ahora, nos han dicho que la adolescencia se ha prolongado, ¿no? Que ya no acaba a los 17, 18 años, que empieza más temprano y acaba más tarde. Y eso va dando tiempo a que arrastres más cosas con ensayo-error, y en ese ensayo-error es cuando ocurren cosas como estas. Estamos viendo niñas de 9 años iniciando su menstruación. Fíjate nomás. De 9 años. Ya es un factor. Bueno, estamos viendo niñas de 10 años, 11 años embarazadas. ¿Sí? Entonces, de que no podemos... Que es la edad de jugar con muñecas. Pero no de carne y hueso. Nosotros jugábamos con muñecas hace edad. ¿Verdad que sí? Ahora, en la experiencia, doctora, de las parejas que tú atiendes, ¿qué porcentaje nos podrías compartir que dicen, es que yo de haber sabido esta información cuando tenía yo 17, 18, 14, hubiera sido diferente mi historia? Porque uno pues tiene parejas sexuales, va probando, va autodefiniéndose, ¿por qué no? Pero llegan a ese momento y es quizás, si no demasiado tarde, más complicado subsanar lo que vienen arrastrando desde chavos, ¿no? Pues mire, les comparto que yo creo que un 80% de las parejas que lo dicen, porque cuando llegan conmigo, tienen un problema. Sí.
Sí, cuando llegan conmigo ya tienen un problema. 80%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo me hubiera enterado? Miren, por ejemplo, de repente las parejas de antaño que se tuvieron que casar, ¿no? Como eso que decíamos, ay, nos tuvimos que casar por su embarazo, Sí. ¿no? Que en aquel tiempo era, ¿te casas o te casas? Sí, la norma social. Entonces es como, y esa parte, esa etapa que nos saltamos, y si yo hubiera sabido, si me hubiera protegido, si hubiera tenido la información adecuada, esto no hubiera sucedido, ¿no? Entonces sí hay como muchas personas que llegan a buscar, y que es como, bueno, de aquí en adelante, ¿no? Pueden mejorar muchísimas cosas, pero el tema de la sexualidad, aún en parejas adultas, sigue siendo todo un tema que les genera ruido, ¿eh? ¿Cómo no? Y que vale mucho la pena como la comunicación en la Y es sensibilización. darnos el tiempo. Y es para un factor hacerlo. incluso de cuando los matrimonios fracasan. Claro. El tema sexual es una de las grandes causales sobre lo que diga Sí, experta, claro, por supuesto. porque no hay compatibilidad, porque arrastras traumas, porque arrastras muchas cosas, Carlos, y es eso que contamina la relación de pareja, que una parte tan fundamental, además de la comunicación y demás, el tema de la sexualidad. ¿Desde dónde? Pues desde que empezaron. Y pareciera como que el amor es algo, yo siempre he pensado que el amor es muy fuerte para las parejas, pero el amor sin sexo, en una relación de pareja marital, no es integral, no está completo. algo le falta, ¿no? Entonces, Doctora, ¿dónde te encontramos si alguien quiere una charla, una asesoría? Digo, gente que nos está viendo en toda la República Mexicana, ¿a dónde pueden enlazarte? contactarme con mucho gusto. Face, Twitter, en el correo. Facebook estoy como Adriana López Sexóloga, el Twitter es igual, Adriana López Sexóloga. Hay un correo electrónico que es adrianagLopez69 Busquen ahí el punto G, ahí está la doctora. Y el 69. Y aparte, van a encontrar. fíjese nomás, ¿eh? Hablando de sexualidad. Hablando de sexualidad. Y hay un teléfono que es el 310-1120. Perdón, ¿el teléfono? 310-1120. Ok. Con muchísimo gusto. Bueno, pues yo creo que, es un programa que yo creo que faltarían horas, de veras. Pues para hay que darle invitarla continuidad. más seguido. Con mucho gusto. Pues de una vez para Y el que próximo traiga viernes. muñequitos para que se vea y todo, más didáctico, pues. Sí, Algo porque más. porque sí sería importante, porque yo creo que tenemos que tener la apertura como padres a educarnos, a reeducarnos para poder educar a nuestros hijos en un tema que es delicado por la falta de información, porque además la sexualidad es algo que es una maravilla. Inherente a nuestra personalidad como seres humanos. Algo bello, no es algo negativo, no es algo malo, pero hay que saber cómo. Les comparto algo, es muy bajo el porcentaje de personas que, como padres que llegan al consultorio a buscar orientación para educar a sus hijos. Ahorita que hablaban de eso. Qué terrible. Es muy bajo, ¿no? Debe ser otro experiencia. tema. Sí, claro. Excelente fin de semana, ya sabes, si toma no maneje, cuídese y nos vemos el lunes nosotros sí chambeamos, pero ustedes pasen un puente sensacional. Dice el presidente a los presidentes municipales, Peña Nieto, no naden de muertito, ¿no? Muy ad hoc con la época, trabajen. Adiós. Hasta luego, gracias, bien Buenas amable. noches. Hasta luego. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia. Sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.